¿Cómo va? Bien, bien, acá estamos. Me alegro. Bueno, no hay nadie en sala de espera, así que vamos a compartir el PowerPoint, así empezamos. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Probablemente algo que no va a resultar ser del todo nuevo, pero sí que tiene sus cuestiones para remarcar y unir conceptos. Son los sistemas combinacionales. Puede sonar como tema nuevo, pero van a ver que lo es. Pero van a ver que todos los conceptos que ya hemos visto se unen para poder, digamos, entender este tema. Ahora sí hay gente entrando. Bueno, pegamos una, empezamos la clase y empiezan a entrar. Bueno, ¿qué son los sistemas combinacionales? Vamos a entrar por una definición. Es un sistema donde, se dice eso, ¿no? Siempre. Es un sistema en donde las salidas dependen pura y exclusivamente del valor de las entradas. Esa es una simple definición de sistema combinacional. Con el concepto de la caja negra, yo podría decir que tengo n entradas. Acá no sé lo que hay, pero este es un sistema combinacional y tengo p salidas. Y digo que un sistema combinacional es un sistema en el cual las salidas dependen pura y exclusivamente de las entradas, del valor que tienen las entradas. Y yo este sistema combinacional lo puedo representar mediante la tabla de verdad. Supongamos que tengo x0, x1 y x2. O sea que tengo tres entradas. N es 3. Llega hasta n-1. 3-1, 2. Un índice 2. Y tengo dos salidas. P salida, P es 2. Entonces yo tengo x0, x1 y x2, x0, x1. Y la tabla de verdad a mí me representa el comportamiento de ese sistema combinacional. Fíjense, cada salida es una función del álgebra de Boole. Y eso nosotros ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto. Cada una de estas salidas, al decir que dependen pura y exclusivamente de las entradas, la tabla de verdad lo refleja, porque yo tengo una salida y todos estos valores lo toma la salida dependiendo del valor que tome la entrada. O sea, vale 0 cuando x vale 0, 0 y 0. Vale 0 con 0, 0, 1 para x, 0, y 1 y 2. Y vale un 1 cuando vale 0, 1, 0. Y así. Entonces, cada salida es una función del álgebra de Boole. ¿Cada salida de quién? Del sistema combinacional, ¿no? Cada salida es una función del álgebra de Boole. Esta salida es una función del álgebra de Boole que depende de las variables x0, x1 y x2, en este caso. A ver qué hay gente esperando. Y lo mismo sucede para el 1. Hay más gente. Lo mismo sucede para el 1. Depende del valor de las entradas. Entonces, reiteramos que cada salida del sistema combinacional es una función del álgebra de Boole.
Y si es una función del álgebra de Boole, nosotros ya la hemos visto cómo operamos con la función del álgebra de Boole. Supongamos hay 0, digo que es una suma de productos canónicos. Con lo cual, la forma numérica o matemática, si yo contaba la combinación, decía que el 0, el 1, el 2, acá está el 1, el 2. La suma de productos canónicos representaba los 1 de la función. Entonces tomo los 1. Este 1 está en 2. Este está en 4, en 5 y en 7. Entonces, I0 es la sumatoria de 3, porque depende de 3 variables, de 2, 4, 5 y 7. Y 1 es la sumatoria de 3 de 1, 2, 3 y 7. 1, 2, 3 y 7. Esto, evidentemente, que ya lo hemos visto, ya lo conocemos. Y esto se aplica para cada una de las salidas del sistema combinacional. ¿Cómo sigue? Hago la simplificación. Si esto era 2, 4, 5 y 7, entonces lleno las casillas correspondientes al 2, 4, 5 y 7. ¿Cómo se agrupan esas casillas? Bueno, primero, antes, lleno la de 1, 2, 3, 7. ¿Cómo se llena? Este 1 solo. No lo puedo agrupar con nada. Estos dos y estos dos. Estos dos, estos dos, estos dos. Y ahora extraigo. Este 1 solo es x0 negado, x1 y x2 negado. El barra era la negación. Barra x0, x1, barra x2. Este es el 1. Este término corresponde ¿a cuál? ¿A este o a este? ¿Al agrupamiento del 7 con el 5 o del 4 con el 5? Este término, ¿a cuál pertenece? El 4 con el 5. El 4 con el 5. Muy bien. A ver, hay gente esperando. ¿Y este término a cuál pertenece? Y el 7 con el 5, que es el que Por queda. descarte lo está diciendo, pero bueno, si lo vemos, es el 1, 1 mantiene este al x0 y desaparece x1. Y como está en esta columna del 1, es x2. Entonces x0, x2 es. ¿Y acá cómo sería la extracción? Bueno, similar a lo que ya conocemos. Este primer término, ¿cuál sería? De los tres grupos que hay. ¿El 1, 3, el 3, 7 o el 2, 3? 2, 3 sería. 2, 3. Este. Ujú. X0 negado, X1. Este. ¿A cuál sería? ¿A qué agrupamiento pertenece este? Ese sería 3, 7. 3, 7. Muy bien. Y este, obviamente, será el 1, 3. X0 es negado, este desaparece y X2. Bueno, esto es como un breve repaso de lo que ya vimos, ¿no es cierto? El proceso, fíjense, de simplificación por el mapa de Carnot a partir de las funciones del álgebra de Boole. O sea, yo acá tengo en la tabla de verdad dos salidas. Y estas salidas son cada una de ellas una función del álgebra de Boole que acá las escribí. A partir de esta forma viene el proceso de simplificación por Carnot, completar el mapa a partir de los unitérminos, el mapa, agrupar aplicando las reglas de Carnot y luego extrayendo la función simplificada. ¿Cuál es el paso siguiente a la simplificación? La implementación. La implementación. Entonces ahora tengo que, repito, las dos
expresiones algebraicas para I0 e I1 en la próxima y hago la implementación. Fíjense, al tener un signo más y otro signo más, tengo un término, dos términos y tres términos. Con lo cual, tengo una OR de tres entradas para I0. Este es una AND de tres variables, tres entradas. Dos entradas y dos entradas, que son estas dos. Esta de 3 es X0 negado. Acá está X0, X0 negado, X1, X1 negado. Cada una de las columnas están escritas acá. Y evidentemente que si esto es X1, paso por el negador y lo convierte en X1 negado. Lo necesito a los tres inversores porque en todos los términos aparecen negaciones de las tres variables, de X0, de X1 y de X2. Fíjense, ahí se ve el punto negro. En esta otra, otro punto negro ahí de conexión. Y acá este tiene 3, se necesito más. Bueno, ¿cómo sería la primera AND? X0 negado, X1 y X2 negado. Con la entrada de la. Bueno, esto ya lo sabemos también, o sea, lo estoy como repasando, pero no debería perder demasiado tiempo. Para esta AND sería X0 y X1 negado. Ahí está. Y para esta otra sería X0 y X2. Las salidas son las tres entradas a la OR y me da I0. Y para I1 es similar, digamos. X0 negado X1 es la primera. X0 negado y X1. Ahí está, X1, X2, X1 y X2 para la segundo y segundo término. Y el tercero, X0 negado, X2. Y las tres salidas de la AND son las tres entradas de la OR, y la salida de la OR me da I1. Ahí está. Entonces, la implementación de las dos salidas después de tarde. Bueno, y ahí está. Entonces, si yo ahora tuviera que encerrar esto en la caja negra, yo tendría acá las dos salidas y acá tendría que dejar fuera X0, X1 y X2. Esto estaría dentro de la caja negra. Y digo esto para llegar a este. A este ejemplo. Ahí están las salidas, tenía dos ahora, particularmente. Vos tenés más. Tenía tres entradas, X0, X1 y X2. Solamente. Entonces, los inversores quedan dentro de esta caja negra. Vamos. Un ejemplo puede ser esto, miren. Presentado así ya es distinto. Recuerden una cosa, todos los enunciados o todas las consignas de los problemas es una abstracción de la realidad. Esa consigna o ese problema siempre viene de algo real. A ver, hay gente esperando. Si yo le digo esta tabla de verdad, que tiene dos salidas y que responde a esto tal cual lo que están viendo, esto no me dice nada, pero matemáticamente yo diría que esto es una abstracción de algo real. Hay algo real que provoca o que genera que yo escriba esta tabla de verdad. A ver, hay gente entra. Oh, ahora sí. Entonces, fíjense, la idea de la siguiente
¿Alguien quiere leer? Esto es la realidad. A ver quién lee esa consigna. ¿Me están escuchando? Sí, ingeniero, yo leería, pasa que estoy conectado con el teléfono. Está bien, Algún compañero. no se quedan obligados. ¿Alguno que quiere leer? Voy yo, profe. Eh, una sociedad está formada por cuatro socios que tienen el 25% de las acciones de cada uno. Uno de ellos ejerce como presidente. El estatuto de la sociedad indica que una toma de decisiones positivas si el tanto por ciento a favor es superior al 50% y en caso de empate decide el voto del presidente, perdón. En caso contrario, la decisión es negativa. Bueno, a mí me dicen, fíjense ahí, esa es una foto que ilustra un poco. Están los cuatro socios, acá había un invitado, póngale, pero hay cuatro socios, incluye al presidente, cada uno tiene el 25% de las acciones. Y acá se puede discutir, ahí se ve que este señor está exponiendo, los otros están escuchando, este, miren, está muy concentrado, este, todos con la mano en la pera, escuchando atentamente. Pero llega un momento en que se termina discutiendo y llega un momento en que alguien tiene que decir, bueno, ya está, se ha expuesto, han dado cada uno su punto de vista, no nos hemos puesto de acuerdo, hay que votar. Entonces, uno podría pensar que esta mesa, abajo de la mesa, frente a la posición de cada uno de los socios, hay un pulsador, una llave, que si usted a la hora de votar el socio mete la mano y aprieta, la cierra y dice eso es un 1, voto a favor. Y si no lo pulso a la llave, es un 0. Bueno, a mí me piden que yo implemente este sistema de votación. Y ahí está la consigna. Y la consigna, eso es de la realidad, ¿se dan cuenta? Entonces yo para poder representar a esto y armar el sistema completo, me piden, che, vos que estás estudiando técnica digital, ¿no te animás a hacerme el diseño de esto? ¿Por qué no? Sí. Bueno, a ver, hágalo. ¿Qué tendría que plantear acá? Primero, caja negra. Caja negra. ¿Cuántas entradas tengo y cuántas salidas tengo? A ver, empecemos por ahí. En el sistema de votación, ¿cuántas entradas tengo? ¿Cuántas salidas tengo? 4 entradas y una salida. Muy bien. Entonces, si usted me dice que tengo 4 entradas y una salida, a ver, vamos a usar el Paint. Entonces yo tendría que trazar acá y decir, bueno, vamos a llamar X0, X1, X2 y X3. Y voy a llamar a I0, la salida. Y acá yo voy a poner las combinaciones posibles, porque el sistema combinacional queda representado con la tabla de verdad. Ahora, cuando yo escriba todas las combinaciones posibles, voy a escribir unas cuantas, yo no voy a escribir todas, estamos tratando de explicarlo a esto. Ahora ustedes me van a decir, bueno, ¿cómo es la cosa acá? ¿Qué voy a ponerlo acá? Bueno, estos son los socios y vamos a decir que el X0 es el presidente. Este es el pulsador del presidente. El presidente. ¿Qué significa 0000 en las entradas? A la hora de un sistema de votación, evidentemente. Que nadie votó. ¿Que están todos en contra en principio? O Que negativo, nadie sí, votó, como no. nada. Que nadie votó, no. Que los 4
siempre los 4 votan, pero acá en esta oportunidad, en este caso, ¿por qué han votado? En contra. Por el no. O sea, un 1 va a representar el sí. Yo voto afirmativamente. Un 1, entonces implica sí. Profe, este sistema no contempla la posibilidad de que los socios digan se abstienen de votar, ¿no? Habría que reformularlo en otra situación. No, no hay abstención acá. A ver, la consigna no lo dice explícitamente. No, lo comentaba más como para desarrollar algo más genérico quizás, algo más de uso general, no un caso particular, entonces para no andar desarrollando lo mismo, sí andar modificando, o quizás algo que se adapte a diversos casos de uso, ¿no? Sí, sí. A ver, no le estoy dando el sistema para que usted lo comercialice, digamos. Le falta y seguramente que puede haber más especificaciones. Yo lo que estoy tratando es que entiendan cómo es el planteo de un sistema combinacional. Y después cada uno lo va resolviendo. Acá vamos a plantear esto, de que tenemos un 1 para el sí y un 0 para el no. ¿Qué podría yo poner la abstención? ¿Cómo sería la abstención? ¿Tendría que tener Una otra X. salida? No, No o sé. X también puede ser o no. De condición no importa. Sí, pero ¿cómo lo va a detectar vos si esto representa una llave o un pulsador? Y en función si hay empate o no. No, pero digo, para que el voto sea afirmativo, negativo o abstención. Si una Ah, no, sí, llave está o bien. un pulsador tiene 2 estados posibles, Claro, claro. entonces Necesitamos no otro lo más. puedo hacer con una simple llave. Tendría que tener 2 llaves. Si yo aprieto una es abstención, si aprieto la otra es sí, y si no la aprieto es no. Entonces yo estoy proponiendo que haga solamente una llave por el sí y por el no. No cuento la abstención. ¿Estamos? Por eso le Sí, sí. digo, esto es reducido a lo que estoy planteando acá. ¿Cómo tengo que interpretar yo entonces esta primera combinación? Que los 4 han votado por no. Por En no. Entonces la contra. salida es un 0. ¿Qué pasa acá? También, de 0. También es cero porque Que es alguien menor El, al votó que sí. 70 el 50%. 75% votó por el no. Exactamente. ¿Y cuál es la condición para afirmativo? Que sea superior Al 50%. al 50%. O sea, que tiene que haber mayoría. Y en caso de empate dice que decide el voto del presidente. Bueno, acá, ¿qué tiene que ir? También 0. Es igual al anterior. Bueno, 0. Y acá, Cero. Cero para el Clase presidente. ¿qué 15, clase situación se está 11. dando ahí? Un empate Un en donde el empate. presidente decide no. Empate. Digamos. Un empate. Y como el presidente votó por no, decide, entonces la resolución es no. Y así ustedes van poniendo todas las combinaciones posibles en la tabla de verdad. Acá, ¿qué me pasaría? Cero. También cero. Ahí es 0. Y acá, Cero. Cero. en este caso, Cero. acá, 0. Uno. No. 1. Uno. si empezamos con el 0, usted. 0, ingeniero. Iba embalado, iba embalado. ¿Cómo? Que se embaló. Siguió de largo. Con un cero. Sí. Bueno, entonces, ¿cuánto va acá? Uno. Uno. Uno.
Ahora, ¿por qué va 1? A ver, el que dice 1, explíquelo por qué es 1. Por el Y 75% de los votos. porque Es mayor el el 50. voto por sí es mayor es el 75% y es mayor el 50. Acá, 0. Pero, 0. 1. 1, 1. 1, 1, 1. 1. ¿cuánto va? 1. Espero que no se le note los parciales de tu profe. ¿Así? Espero que no, digo. ¿Cuánto va acá? 1. 1. Bueno, ahí al final le completé la tabla, ¿sí? Ahí está toda la tabla de verdad. Entonces usted dice, y 0 es igual a la sumatoria de 4. Bueno, esto lo agrego yo, ¿no? El libro de mano, ese índice no lo usa. Yo a mí me gusta usarlo porque pone en evidencia esto, que son 4 las variables. Vale. ¿Y dónde tenemos los minitérminos? En 7, en 9, en 10, en 11. Hasta el 15. 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ustedes van a ver que sale algo sistemático esto, ¿no? Y vamos a resolverlo. Ahí está. Si yo hago el carno, vamos después a ver cómo uno podría interpretar el resultado, ¿no? Yo y X3. Acá 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. 0, 0, o me canso la memoria, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Bueno, ¿dónde tengo los numeritos yo acá? Bueno, acá tengo el 0, el 1, el 3 y el 2. Acá tengo el 4, el 5, el 6 acá y el 7 acá. Y acá tengo el 12, 13, 14, no, 15, 14 acá. Y acá tengo el 8, 9, 11 y 10. Bueno, en 7. Acá lo vamos a poner con rojo esto, para que quede marcado. Ahí tengo el 7, el 9 acá, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14 y el 15. Ahora ustedes me hacen el carno ahí. ¿Cuántos grupos hay? 2, ¿Dos grupos? 4. Hay mucha Sí, diferencia, ¿eh? 4 cuento yo también. 4, ¿cuánto yo, ingeniero? 4 Ah, total. pero a sí, ver, me esperen un equivoqué, vi cachito. uno ahí. Esperen un cachito. No solamente me van a decir los grupos, sino de cuántos uno cada grupo que están viendo. A ver, yo cuento 3 grupos de 4
y un grupo de 2. Yo igual, profe. Se puede Tres hacer 3 grupos de 4. y uno de 2. Sí, sí se puede ¿Usted hacer. también, Villarrubia, dice eso? Sí, profe, yo también lo afirmo. A ver, ¿qué otro de los que dijeron 4 grupos? Yo al principio iba a plantear 2 grupos de 4 y 2 grupos de 2, pero la idea de los compañeros de 3 grupos de 4 parece mejor. ¿Sí? O sea, yo no estoy diciendo que está bien. Digo, si usted me dice que un compañero dice 3 grupos de 4 y uno de 2, y usted dice que son 2 de 4 y 2 de 2, el 3 de 4 y 1 de 2 es superior en cuanto a la regla de Carlos que la primera. Ahora, que esté bien o esté mal, eso ya es otro tema. Eso es lo que queremos discutir. Así es. A ver, el resto que dice. Sí, profe. Para mí también son 3 de 4 y 1 de 2. Bueno, ahora me van a decir los numeritos de las casillas, entonces, para que yo los agrupe. El primer grupo para mí sería el de la tercera fila, No, dígame los numeritos. 12, 13, 15 y 14. Ese es el grupo 1. El grupo 2, 13, 15, 9 y 11. Ese es el grupo 2. Y el tercer grupo sería 15, 14, 11, 10. Y finalmente el grupo de 7 y 15. Esos serían los grupos que yo haría. Yo también. Ahí está. Bueno, entonces, ahora me vengo de vuelta el color negro. Si están agrupados así, ahora yo tengo que poder extraer la función. Empecemos con este. X0, X1. Sigamos con este. Díganme ustedes. X0, X3. ¿No? X3 sería. Sí. Sigamos con este. Y X0, X2. Ese. Y Y el sigamos último con este. sería X1, X2, X3. Nosotros hemos llegado a la solución en forma sistemática, planteando la tabla de verdad, extrayendo esta función para simplificarla por Carnot, y acá tenemos la forma. Ahora, yo podría hacer una interpretación. Es más, hay gente que tiene una intuición, yo le llamo, enorme, y puede llegar a este resultado, tal vez levemente modificado, pero exactamente a este resultado. ¿Saben cuál es la solución esa que plantean algunos? Miren, ¿por qué? Porque yo se lo digo en palabras, así lo piensan y así es su intuición. Y está, fíjense todo el procedimiento cómo lo respalda. ¿Cómo es la forma de que se gane la votación? El presidente, acompañado por el voto de uno de los socios, cualquiera sea, ya gana la votación. ¿Por qué? Porque en caso de empate, el voto del presidente decide. Entonces, miren esto. El presidente es X0. Estos son los unos que va a tener esta función. Entonces, X0, que es el presidente, y el socio X1, esto ya es un 1 y esto hace que sea un 1.
Si no es esto, es el presidente con el X3 o el presidente con el X2. Y la única forma en ganarle al presidente son los 3 votos de los otros socios. Y no me importa lo que el presidente vote, porque acá va a haber mayoría. Entonces, esto, mucha gente intuitivamente lo escribe así. El voto del presidente y el voto de alguno de los socios. El voto del presidente y el voto de alguno de los socios. O este más o este o este. O, en palabras lo dicen, el voto del presidente y el voto de alguno de los socios o el voto de los otros 3 socios. Y esto es lo que queda levemente, digamos, diferente a esto, pero si acá ustedes ven X0, factor común, y me queda X1 más X3 más X2, o X1 más X2 más X3, lo mismo. Propiedad conmutativa. Y hay gente que te escribe este resultado sin haber hecho ninguno de todos los pasos anteriores. Ahora, eso lo podrán hacer los intuitivos, pero ¿qué le pasa al intuitivo? A lo mejor te saca esta condición, y se come, se olvida, no se da cuenta de una tercera. Y su respuesta es a media. De la forma sistemática, con la tabla de verdad, la expresión en suma de producto, la simplificación por Carnot y la extracción, vos no podés fallar, porque acá no te podés comer ninguna condición o situación, porque acá están todas las combinaciones posibles de las variables de entrada, de las cuales la función depende. Bueno, ahí tienen ustedes que yo les podría decir lo que les había dicho antes. Yo les puedo dar esta tabla de verdad y les digo, a ver, implementeme la función I0. Y usted hace todo esto. Ahora miren lo que era esta función I0. ¿De dónde venía? Venía de la realidad, venía de este enunciado, de esta consigna. ¿Quién diría, no? Y ese sistema usted lo puede implementar llevando 4 llaves, colocándola abajo de la mesa, y acá se podría poner, o acá en la mesa, una lucecita, acá, que aflore. Y cuando todos tocan, ven, si la luz se prende, es positivo, y si la luz no se prende, cuando están votando, la decisión es no. Y le resolvieron el problema a esta gente. Ahora, si usted lo quiere, no, pero yo quiero la abstención, bueno, tiene que agregar más cosas. Tiene que agregar más cosas. Si usted agrega más, entonces va a tener un sistema que va a tener más de 4 entradas. Entonces ya vamos a tener problemas para hacer el Carnot. Y ahí también la importancia de usar las propias herramientas que vienen acompañando al lenguaje de descripción de hardware. Porque la simplificación me lo hace el proceso de síntesis, independientemente de la variable, de la cantidad de variables que yo tenga, porque usa métodos computacionales, evidentemente, ¿sí? Y no el método de Carnot tal cual lo hacemos nosotros en papel y lápiz. Bueno, ¿alguna pregunta sobre este tema en particular? Profe, yo tengo una pregunta sobre el ejercicio. Si podría bajar un poco la hoja. A ver, no lo entendí. Yo tengo una pregunta sobre el ejercicio y ahí no lo entendí más. Sí, si podría bajar un poco la hoja. Esta hoja. Sí. Un poquito más.
A ver, le bajo para que, sin correrlo. Ahí creo que lo tiene todo. Sí, sí, sí. Ahí mi pregunta es, ¿ahí se puede sacar factor común x1 más x2 más x3 con... ¿Acá? ¿Con esto? Sí, sí, No, se porque esto es podría. producto y esto es suma. No son los mismos términos. Ah, perdón, perdón. No leí bien. Claro, no son. No se puede sacar factor común. Si esa era la pregunta, no. Sí, esa era. Ok, gracias. Y esta, si usted la desarrolla, x0 por x1 me da eso, x0 por x2 me da esto, y x0 por x3 me da esto. Y sumamos. Se me da esta parte. Y este término es lo mismo. O sea, estas dos son equivalentes. Fíjense, ahí también dependerá de cómo usted hace la implementación. Acá va a tener una OR de 4 entradas, acá va a tener una OR de 2. Pero acá va a tener una OR de 3. Y acá va a tener una AND de 3. ¿No? Bueno, eso difiere. ¿Esto cómo se haría? Lo que le digo. Si hago la última, acá tengo la AND de 3. Y acá tengo la otra AND. Esta. Acá tengo X0, pero acá tengo una OR. Y esta tiene 3 entradas. Y esta AND tiene 3 entradas. Esto es I0. Eso si dibujo esta. Si dibujo esta, ¿cuál es la ventaja de los niveles? Miren, esta tiene 2 niveles, que es lo que habíamos hablado la otra vez. Esta, a la luz de lo de la tecnología, ¿cuántos delay tengo desde la entrada a la salida? Miren, 1, 2, 3. Pasa por 3 compuertas. Por acá pasa por 2. Entonces, esto de tiempo de propagación es mayor que en esta. Porque acá, ¿qué voy a tener? En esta. 1, 2, 3 y 4 entradas. Un término, 2 términos, 3 términos y 4. Y acá voy a tener AND. Voy a tener otra AND. Voy a tener otra AND. Y voy a tener otra AND. Y acá tengo las 2 entradas, las 2 entradas, las 2 entradas. Y en la última tengo 3 entradas. Entonces, acá, esta respecto de esta, ¿cuánto tiempo de propagación tengo? De una compuerta y de 2. 1, 2, 1, 2. Todos los caminos tienen 2. Y acá tengo 3. Esta implementación es más rápida que esta. Entonces, todo dependerá después de lo que uno quiere, ¿no? ¿Quedó claro? Profe, Sí, sí. Sí. si uno resuelve el ejercicio de manera intuitiva, ¿se lo considera válido? Si es un No, ejemplo. por supuesto que no. Ah, bien. Liliana, en esta materia estamos aprendiendo a hacerlo en forma sistemática, sin depender de la intuición de nadie. Ah, como lo mencionó, yo pensé que como que era otra manera alternativa. No, yo le dije que hay gente que es muy intuitiva, lógicamente hablando, y que tal vez a ese enunciado del problema se lo resuelve escribiéndole la ecuación final de esta manera y es equivalente a esta. O sea, esta forma está bien. Pero ¿qué pasa si se olvidó de otra condición? ¿Cómo sabe usted en forma intuitiva que no se está olvidando de alguna condición? Lo que dije es que sistemáticamente, a través de la tabla de verdad,
como la tabla de verdad tiene todas las combinaciones de entradas posibles, es exhaustiva, usted no se olvida de ninguna combinación. Entonces, cada vez que usted interpreta cada una de estas combinaciones, está interpretando el problema en la vida real. Esta combinación dice que los cuatro, el presidente y los tres socios, han votado afirmativamente. Bueno, entonces que la luz se prenda, afirmativa la respuesta, listo. Y esta, usted vuelta, hace la interpretación de la vida real. Si usted lo hace con cada una de estas combinaciones y no se olvidó ninguna combinación, porque no se puede olvidar las combinaciones, porque esto es matemático. Entonces usted se asegura de esta forma que llega a la solución correcta. Pero intuitivamente también se podría llegar, pero con el riesgo de que se haya olvidado de algo. Claro, el que Sí, después se reconoce intuitivo no se olvida de nada, porque eso le da el mote luego de intuitivo. Pero acá en esta materia estamos estudiando y obviamente que se evalúa la forma sistemática, no es que después usted, porque después ¿cómo diferencio yo en un examen o en un parcial o en un final que si usted es un intuitivo o usted tiene un WhatsApp donde le están dictando la respuesta? Qué lindo argumento después para decir, no, yo soy intuitivo. No sé si está claro, ¿no? Sí, profe. Sí, sí. No, y además, profe, por ejemplo, hay condiciones que el que si es intuitivo, digamos, tendría que saber que después se van a simplificar. Por ejemplo, las condiciones, hay 11, que está el presidente y otros dos más, digamos, son 3, esa queda simplificada después. Igual que otras que están más abajo, también. Sí, bueno, por eso. A ver, el mapa de Carnot a vos te achica la ecuación y te la lleva a la expresión mínima. Y realmente uno, cuando tiene el resultado a la vista, resulta ahora más fácil esta forma de interpretar el resultado, ¿no? El voto del presidente y uno de los socios, ya sabemos cuál va a ser el resultado. O el presidente y el otro socio, o el presidente y otro socio, o los otros tres socios sin el presidente. Claro, lo que yo le digo es que, por ejemplo, el intuitivo tendría que saber que después, por ejemplo, el X0 esté con X2 o X3. Y eso no está en las primeras 3, por eso le digo, digamos, tendría que saber que eso se iba a simplificar después. Una persona metafórica, el intuitivo. Sí, le digo, sí, el que había hablado antes, ¿quién era? Bruno. Bruno. Sí, Bruno, yo te entiendo, pero hay gente, te lo digo, es muy intuitiva y se da cuenta de un montón de cosas que los no intuitivos no nos damos cuenta. Pero no importa, el mundo digital es para lo que estudiamos sistemáticamente las cosas. Así que está todo bien, digamos. Acá la intuición en lo digital pasa a un segundo plano. En lo analógico, el intuitivo todavía tiene su gran fama y peso, digamos. Porque no hay herramienta, hay más intuición, hay más olfato. El analógico, el que hace electrónica analógica, son personas muy intuitivas, electrónicamente hablando. Usted le dice, ¿cómo te diste cuenta de eso? No sé, es la intuición. Los años. Sí, con los años la intuición, uno gana en intuición. Claro que sí. Con los años uno se vuelve más intuitivo acá digitalmente hablando. Sí, claro que sí. Con la práctica, con los años y con la experiencia. Pero alguien que recién comienza, yo lo que veo es que no hace falta, suple el manejo este, ¿no? Usted plantea la tabla de verdad y por eso Carnot, y por eso todo esto que hemos visto en esta primera parte del año, en papel y lápiz son nuestras herramientas de trabajo, digamos.
Por eso nunca hay que dejar de acercar, no hay que olvidarse. Esto para pequeños circuitos, después cuando uno ya pasa los años, no te va a meter en la computadora, ponerse a plantear todo, no, lo hace con papel y lápiz, o sea, rápido. El otro lo deja para ya sistema un poco más complejo y todo eso. Pero así las pequeñas cosas, lo hacemos así. Profe, consulta de otra cosa que había mencionado. ¿Sí? ¿La latencia esa que habló, se suma linealmente o tomaría alguna otra operación calcular en distintos pasos, en distintos tramos, la No, latencia no, total del sistema? considera, son tiempos de propagación de compuerta. O sea, usted busca el camino más largo y cuenta, dice, un tiempo de propagación, dos tiempos de propagación, tres tiempos de propagación de compuerta. Y él tiene dos, desde la entrada a la salida, ¿sí? Bueno, si usted tiene uno que tiene tres, este, y este que tiene dos, este es más rápido que este. Esto es simple. Así. Bien, en ese análisis no entraría el tipo de compuerta, cantidad de puertas que tenga o ese tipo de cosas. Cantidad de compuertas. Bueno, acá estoy contando las compuertas. ¿A qué te refieres con tiempo de compuerta? Si es una AND o una OR, o si tiene, por ejemplo, 3 entradas o 2 o ¿No? más. ¿No? Es un tiempo de propagación de compuerta. Así se lo cuenta, digamos. Que vos tengas este camino o este camino, esto es más lento que esto, segurísimo. O sea, vos decís si esto es OR o esto es AND, si esto es 3 entradas o 2 entradas. Eso me decía. Exacto, sí. La duda era si al momento de calcular esa latencia, esa demora, había que hacer un cálculo más o tener otra cosa Acordate cómo cuando hemos visto presente. justamente tecnología hace las clases, las últimas dos clases, la clase pasada, cómo están hechas las compuertas. Una de 3 entradas o 2 entradas. ¿Es un transistor más en serie, un transistor más en paralelo? ¿Sí? O sea, ahí no incluye. ¿Alguna otra pregunta? O sea, profe, te estoy diciendo que si yo tengo una AND de 2 entradas y otra de 4, por ejemplo, deberían tener la misma velocidad, ¿Deberían tenerla? la misma latencia, digo. Sí, ¿por qué usan el término latencia? Sí, no sé, yo la primera que lo escucho. Yo le digo, no sé, El término velocidad. Yo latencia, le digo ping. el Hay término un término que se usa online, el ping, que es el retraso que se produce desde el tiempo que usted emite la señal hasta que lo recibe un servidor de internet. Y bueno, latencia creo que también es parecido. bueno, por eso, pero nosotros no usamos, es lo que, por eso les trato de decir, en lo que yo he presentado y en lo que está en la bibliografía y todo, no usamos la palabra latencia. Con lo cual, a esta altura de la materia no deberían usarla. Yo puedo aceptar que lo digan, bueno, sí, pero en verdad, ya cuando la empiezan a usar muy seguido, yo digo, no, a ver, ¿qué entiende por latencia? Porque verdaderamente latencia lo vamos a ver en el año que viene cuando se ve micro. O sea, a ver, la latencia, dicho de alguna manera, es cuando uno tiene varias unidades de trabajo, como puede ser micro, y en el arranque, en el comienzo de la ejecución de un programa, cuando se quiere empezar a ejecutar la primera instrucción, la unidad de ejecución no hace nada hasta que la unidad anterior le haya traducido, digamos, el código que está en la memoria a lo que tiene que hacer. Como eso lo hace primero una unidad y después empieza la unidad de ejecución, se dice que hay una latencia inicial. O sea, una unidad de hardware no hace nada por un cierto periodo de tiempo y luego arranca y ya no para, y sigue. Pero acá en la compuerta hablamos del tiempo de propagación. O sea, yo meto una señal acá y esa señal se propaga por la compuerta y por lo tanto luego se propaga por esta y finalmente se propaga por esta y llega acá.
Entonces esta salida, ante un cambio en la entrada, tarda 3 tiempos de propagación de compuerta. Y Claro, ese o sea, tiempo de propagación fue el que definimos nosotros. yo como principal diferencia veo en que acá no es que no está haciendo nada, acá va a dar otra salida hasta que llegue la señal. Eso veo. Va a mantener la salida previa. Por eso, diga, acéptenlo, o si no, miren el PowerPoint anterior, y eso es tiempo de propagación, así se llama, tiempo de propagación. Y usted podría decir, bueno, pero la entrada pasa de alto a bajo y la salida de bajo a alto, ¿y cómo es? Y hay un tiempo de propagación, un tiempo de subida, un tiempo de bajada. Y si sacaba el promedio, eso hacía el tiempo de delay de propagación de la compuerta. Está bien, o sea, profe, por ejemplo, lo que yo le preguntaba, a ver, entonces, si vos tenés una AND de 2 entradas, lo comparas con una de 4, el tiempo de propagación debería ser el mismo, esa era la pregunta. ¿Sí? ¿Sí? Ah, está bien. Porque Profe, porque tiene que ver la cantidad de transistores, cómo está hecha la compuerta. Que vos tengas una entrada más, una entrada menos, es tener uno en serie o tener 2 en paralelo, o 3 en paralelo. Evidentemente que cuando está en paralelo, el tránsito es lo mismo. Cuando están en serie, vos podrías decir que ahí sí influye que haya 2 o que haya 3. Pero el diseñador de la compuerta te lo ajusta con el tamaño, con el size, con la medida, con la relación que hay entre el ancho y el largo del canal del transistor, de manera de tener tiempos parejos, digamos, siempre, independientemente de la cantidad de entradas que tenga. Bien, de 10. Sí, señorita Liliana, usted quería hablar. el tiempo de propagación, yo cuando implemente un circuito siempre tengo que tratar de hacerlo que sea mínimo. Y en verdad, si es crítico, sí. Si no, tiene que resolverlo primero. O sea, de nada me vale tratar de hacer de 2. Por eso, el llevarlo a la suma de productos, ve como esta forma que hicimos acá, tiene 2. Porque usted ve la AND y la OR. Siempre es 2. Esto, llevándolo en suma de productos. Cualquier otra puede tener este tipo de cosas, ¿ves? Liliana, no sé si... Sí, pero yo pensé que había como un criterio para elegir el menor tiempo tiempo de propagación. Y el criterio sí depende de cómo lo resuelve. Es lo que le digo. Resolverlo siempre como suma de productos, lo que hacemos, usted lo está viendo que lo hacemos como suma de productos siempre, o como producto de suma. Me da una implementación de 2 tiempos de propagación, digamos, de compuerta. O sea que en general va a depender de lo que se me plantee, cómo lo resuelvo. Y sí, por eso digo, si usted después a esto me lo agrupa así, me hace esto, qué sé yo, le sale esta implementación y usted tiene 3 tiempos de propagación. Mientras que si lo deja así, le da 2. Y el mínimo siempre es 2, como suma de producto, producto y suma es 2. Esto le llamamos 2 niveles. 2 niveles. Alguien podría decir, no, guarda que si hay una entrada inversora, le ponemos un inversor, va a ser 3. Bueno, si usted considera el inversor, va a ser 3. Pero digamos acá también, si lo considera el inversor, en vez de 3 va a tener 4. O sea, estamos en la misma. Pero se habla de 2 niveles. Sí, creo que ella más que nada preguntaba para tener más velocidad, digamos, para no perder tiempo ahí. Por eso creo que lo preguntaba. De que siempre tratemos de hacerlo con menor tiempo de propagación. Sí, pero yo vuelvo a decirle, si usted se empecina en hacerlo con el menor tiempo de propagación, puede que no llegue a la solución. A ver, siempre le digo, si usted lo hace sistemáticamente, esto
Después de la simplificación, impuesto como suma de producto. Acá ya es suma de producto, pero no canónico, porque acá le falta. Los términos están simplificados ya. ¿Sí? Pero le queda siempre un esquema así, que es el mismo esquema que hemos visto siempre acá. ¿Se da cuenta? Y ahí están los dos niveles. Un nivel es la OR, el otro nivel es la AND, y ya llegó a la entrada. Si me considera el inversor, entonces uno diría, tiene tres niveles, tiene tres tiempos de propagación, este y este. Pero este es el mínimo. Entonces no es que usted tiene que perseguir el mínimo ya está dado por la forma en que se ha planteado la suma de producto, el producto de suma. Profe, en su experiencia de su carrera profesional, ¿no? Este término de la cuestión de propagación, ¿es muy relevante? ¿Es un tema que se tiene muy de cerca en el análisis que se hace o es algo que se deja quizás para lo último? Ya sé que depende del problema, pero en su experiencia, ¿qué ha sucedido respecto a eso? Se lo deja para el último, porque sabe una cosa, usted lo primero que quiere es poder tener una solución lógica, digamos, al problema planteado. Y luego, usted tiene la herramienta de simulación, y usted tiene el simulador, y usted puede ver ahí los tiempos. Y si el tiempo le cumple con la especificación, porque a usted le dicen, esto para que se haga tiene que ser el clock de tanto, entonces yo tengo que hacer la propagación de la señal, bueno, todavía no hemos visto el clock, o sea, el clock es en el semestre siguiente, digamos, cuando veamos los sistemas secuenciales, pero cuando aparezca, ahí va a ser más crítico, están las herramientas de simulación, entonces el simulador usted dice, sí, cumplió. Si usted piensa que el que le hace la simplificación es una herramienta, cuando usan Verilog, digamos, cuando ya empecemos a usar verdaderamente el lenguaje de descripción de hardware, la herramienta se lo va a optimizar a eso. Y la otra cosa que también vamos a agregarle, pero en las próximas clases, en el segundo semestre, es que ahora, cuando usemos un dispositivo lógico programable, que todavía no saben lo que es, ni tampoco lo hemos visto, ni lo hemos dicho, bueno, va a estar formado por determinadas compuertas en su interior. Y yo voy a hacer la implementación con ese tipo de compuertas que van a estar bien caracterizadas en cuanto a su velocidad y a su consumo. Que son los dos parámetros, consumo y velocidad. Y en una FPGA, a diferencia de un diseño custom, o sea, un diseño a medida, como sería esto que yo hago, cuando ustedes diseñen e implementen en un dispositivo lógico programable, el dispositivo lógico programable ya está diseñado. Usted tiene que programar para que se implemente su función. Después veremos cómo se hace eso en un dispositivo lógico programable. Pero ya vamos a tener su limitante, digamos, dado por los dispositivos que tiene adentro y cómo la herramienta determina que lo va a conectar. Pero normalmente, ¿qué es lo que ocurre? Los dispositivos son tan rápidos que pocas veces se tiene problemas eh, con el tiempo. Y esa es la preocupación final, digamos. Bien, gracias, profe. Bueno, ¿seguimos o hay alguna otra pregunta? Porque ahora paso al próximo PowerPoint. Sigamos. Bueno. ¿Qué pasa? No lo puedo sacar ahora.
Sistema combinacional es continuación, ¿no? Bueno, ahora viene una serie de circuitos que decimos que son sistemas combinacionales. ¿Por qué? Porque son circuitos en los cuales las salidas van a depender puramente de la entrada. Hay circuitos combinacionales que llevan nombre propio. Por ejemplo, el sistema de votación, ustedes lo resolvieron con la tabla de verdad y no lleva ningún nombre propio. Usted dice, este es el sistema de votación. Bueno, sí. Va a haber sistemas combinacionales, yo le llamo así, que llevan nombre propio, porque usted va a decir, esto es un decodificador. Entonces lo primero que uno dice, ¿y qué es un decodificador? Un multiplexor. ¿Y qué es un multiplexor? Son sistemas combinacionales, donde la salida va a depender pura y exclusivamente de la entrada. Un sumador, o sea, va a haber circuitos aritméticos también, esos son lógicos. Y aritméticos, un sumador, un restador. ¿Cómo se suma y cómo se resta? ¿Cómo se multiplica? Las operaciones aritméticas, ¿cómo las implemento? Entonces ahí se empiezan a mezclar operaciones aritméticas con las operaciones lógicas. Recuerden que el producto lógico, la suma lógica, no era lo mismo que la suma aritmética o que el producto aritmético. Cuando hablamos de suma aritmética, es nuestra matemática de todos los días. Yo sumo, resto, multiplico. Esas son operaciones aritméticas. Pero cuando yo digo esta señal o esta otra, estoy aplicando la suma lógica. Para eso aplicamos el álgebra de Boole y cuando veíamos las llaves, hacíamos una combinación paralela de llaves y tenía la suma lógica. Y cuando tenía una conexión serie de llaves, tenía un producto lógico. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Sí, profe. Bueno, lo que tenemos acá es un sumador paralelo binario. Y acá dice el título de 4 bits, nada más. Pero yo puedo tener de la cantidad de bits que a ustedes se les ocurra. Vamos a poner un ejemplo solamente de 4 bits, para no hacerlo tan complejo. ¿Qué pasaría si yo tuviera, pero así todo con 4 bits, mire lo que me pasa. Con el método tradicional, ¿cómo haría usted la tabla de verdad de un circuito sumador de 4 bits? Pregunto, en la caja negra, ¿cuántas entradas tendría y cuántas salidas tendría? ¿4 y 4? ¿Qué serían? ¿4 entradas y 4 salidas? Sí. No. ¿No sería 4 entradas y 3 salidas? 4 entradas y 3 salidas. No. Profe, ¿qué es CO? C0, 12, mejor pues. dicho. No, no importa. Usted ahora concéntrense en la pregunta que estaba haciendo. ¿No es 8 Sería- entradas? A ver. Yo me tiro por esa, 8 entradas y 4 salidas. Yo 8 digo Son que 5 entradas. 9. salidas. Si le ¿Cómo? Yo sumamos digo el que 9 acarreo, entradas. si le A ver. sumamos el acarreo son 5 salidas. No tome ahí lo que está escrito ahí. Después lo aclararemos. Si a usted le dice que sume 2 números de 4 bits, ¿cuántas entradas usted necesita y cuántas salidas? 8 entradas y 2 salidas, y 4 salidas. 8 entradas y 4 salidas. Eso es lo que dice quién. ¿Quién dijo eso? Contreras. Contreras. Liliana, usted había dicho algo. Yo también dije lo mismo. Bueno. ¿Quién otro dijo lo mismo? Pasa que tendríamos que sumar un bit más para el signo, ingeniero. ¿Quién Yo había dice? dicho 8 y 4, pero teniendo en cuenta eso, 8 y 5 me tiro ahora. ¿Por qué para el signo lo vamos a tomar? Si yo a los 4 bits lo puedo considerar con signo o sin signo. Cuando a mí me dicen que sume 4 bits, con 4 bits, son 8 las entradas. El bit de signo, yo tendré que tomarlo, si me hace falta, de los 4 bits que yo tengo. No agregarle uno más.
A ver, esto que está acá, ahora yo le puedo responder a Villarrubia que es C0 y que es C4, C3, C2 y C1. Pero eso viene después. Por eso yo voy a terminar el análisis que le había preguntado. Si ustedes tienen 4 entradas más otras 4 entradas, tienen 8 entradas y tienen 4 salidas. Cuando ustedes planteen la tabla de verdad, van a tener 8 entradas. ¿Cuántas combinaciones van a ser posibles con 8 entradas? ¿256? ¿Puede ser? Sí, Son creo que 2 elevado a la 8. Son 256 entradas. Entonces, cuando ustedes tengan que hacer la tabla de verdad, yo no sé si va a ser tan fácil hacer una tabla de verdad de 256 entradas. Y esto que le estoy dando un sumador de 4 bits. Ni que hablar si le digo entonces, no, hacen un sumador de 8 bits. Entonces van a tener 8 más 8, 16. Y 2 a la 16, ¿cuántas combinaciones me da? como 60.000. 65.536 combinaciones. Van a necesitar un cuaderno entero para escribir todas las combinaciones. ¿Y cómo van a hacer la simplificación por Carnot después si lo logran hacer la tabla de verdad? ¿Hasta cuánto podemos simplificar con Carnot nosotros? Hasta 16. Que yo sepa, 16. Nunca vi más grandes. ¿Hasta cuánto? 4 entradas sería. Sí, 16 casillas. No sé, no sé quién es el que habló, que no le entiendo. Soy yo, profe, hasta 16 casillas. Ah, 16. No, bueno, pero no me lo diga así. A 16 casillas. ¿Qué son las 16 casillas? O sea, ese es el Carnot más grande que usted dibujó. Pero que Sí. tenga 16 casillas, ¿qué significa? Que hay 16 combinaciones diferentes y únicas de las 4 entradas. Bueno, por eso, entonces, que haya 16 combinaciones es con cuántas entradas. ¿Sí? Los sistemas combinacionales van con salida y entrada. Entonces, ¿hasta cuántas entradas? 4, profe. Hasta 4. Y acá estamos hablando de que tenemos 8 entradas. Entonces, tampoco podríamos hacerlo. Y si me dan más, menos todavía. ¿Cómo se resuelve? Fíjense, se aplica el famoso dicho de divide y vencerás. ¿Qué significa divide y vencerás? Aplicado en el diseño digital, concretamente de un sumador de 4 bits. Se suma bit a bit. ¿Cómo, Daniel? Perdón, se suma bit a bit, digamos. Bueno, a ver, ¿qué significa? ¿Cómo era la pregunta? A ver, para que usted responda lo que respondió. La pregunta era cómo hacer para sumar, digamos, más de 4 variables, digamos. O sea, usted decía, bueno, se aplica divide y vencerás. O sea, sumamos bit a bit. Bien. A ver, sí, digamos que sí, lo que está diciendo. La primera cosa sería tomar el problema y subdividirlo. Hacerlo más chico, reducirlo. Si a mí me dicen que yo sume 4 bits, ¿cuál sería la subdivisión más pequeña? Que yo sume un bit con un bit. Y esa es la idea, de lo que están viendo ahí en la imagen. Voy a tomar un circuito que sume un bit con otro bit y luego lo voy a replicar. Entonces, el verdadero circuito sumador es este cuadrado que están viendo acá, pero está replicado acá, acá y acá. Y si esto está así es porque acá me dijo 4 bits. Si me hubiera dicho 8, yo repito este bloque 4 veces más y me queda de 8 bits, o de 32 o de 64, lo que yo quiera lo repito.
Entonces, como yo tengo que conectar ahora un sumador de un bit con otro bit, la salida tiene un bit, entonces aparecen estos que son los acarreos. Cuando yo sumo este bit con este bit, yo obtengo un resultado y digo, y me llevo o no me llevo nada, y me llevo tanto. Y ahí está el acarreo de salida. Ahora, el acarreo de salida del primer bloque es el acarreo de entrada del segundo bloque. Y entonces, ahora sumo esto, obtengo un resultado y también me puedo llevar. Entonces, un bloque, para ser usado en todas las posiciones, requiere un carry de entrada y un carry de salida. Entonces, este C0 es el carry de entrada de este bloque y este es el carry de salida de este. El carry de salida de este va conectado a la entrada de este, la salida de este a la entrada de este y así sucesivamente. Entonces, me quedan libres el de entrada al primero y el de salida del último. Esos son los C0, C1, C2, C3 y C4. Si yo estoy sumando acá, esto normalmente yo lo pongo a 0. Porque cuando ustedes empiezan la suma, ustedes suman esto más esto, el resultado acá y me llevo. Pero acá obviamente que es 0, el inicial. ¿Están de acuerdo? Esa es la forma de subdividir el problema y de resolverlo. Entonces, ahora para esto, planteo lo mismo que dijimos recién para los combinacionales. La tabla de verdad. ¿Cuáles van a ser mis entradas? ¿Y cuáles van a ser mis salidas? Entonces, la entrada, por más que acá diga 0 de 0, esto es genérico. Yo le llamo X, Y y Z, que serían el equivalente a los bits que tengo que sumar y al carry de entrada, por ejemplo. Si yo le llamo Z al carry de entrada. O Y y Z, se lo asigno a 0 y B0, y al carry de entrada se lo asigno a X. Es lo mismo. ¿Cuántas salidas tiene? La salida S y la salida de carry. La salida de carry y la salida S. Esa es la tabla de verdad. Entonces veamos acá cómo son las combinaciones. Volvemos a hacer la misma interpretación, pero ahora con la consigna distinta. Esto es un circuito sumador. Entonces usted acá dice 0 más 0 más 0. ¿Cuánto me da? Salida 0. ¿Me llevo algo? No, 0. 0 más 0 más 1. La salida da 1. El carry, 0. 0 más 1 más 0. Vuelta, da 1 con carry 0. Carry de salida, 0. Y acá empiezo a tener carry, ¿ves? 1 más 1, ¿cuánto es? 1 más 1 es 2. Esto lo vimos al comienzo cuando vimos las bases numéricas, los sistemas de numeración y las operaciones aritméticas básicas. 1 más 1, 2, menos la base, que es 2, 0 y me llevo 1. Entonces la suma me da 0 y me llevo 1. Entonces el 1 va en la salida de carry. 1 más 0 es 1 con carry 0. 1 más 0 más 1 de vuelta. 0 con carry 1. 1 más 1 es 2, menos la base 0, me llevo 1. Y 1 más 1 más 1, esto es 3, menos la base que es 2, la suma me da 1 y me llevo 1. Entonces ahí está planteada la tabla de verdad para este sumador total. Este FA se llama full adder. Sumador total, en castellano, full adder en inglés. Una vez que yo tengo la tabla de verdad, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Extraer los mini términos y hacer el karma. Bien. Directamente puedo plantear el karma porque yo ya sé cuáles van a ser los mini términos que voy a poner. Acá, fíjense, este es el 0, el 1, este es el 1. Este es el 1, 0, 0, 1. Este es el 2, es este. 0, 1, 0, el 2.
Luego tengo en el 4, 1, 0, 0. 1, 0, 0, el 4. Acá viene el 1. Y el 7. 1, 1, 1, 1. Y ahí va el 7. Fíjense ahora, respecto a la función hora exclusiva, cuando vimos los Carnot, este patrón, si usted tiene que simplificar estos 1, no se pueden simplificar, se tienen que tomar de a 1. Y esto significaba una OR exclusiva. Entonces, si acá lo tomo a cada uno de ellos, X negado y negado Z es este. X negado y negado Z. X negado y Z negado es este. X y negado Z negado es este. Y X y Z es este. Esta expresión constituye una hora exclusiva entre X y Z. Y eso me da la salida S. Lo mismo planteo con la salida C de Carry. Veamos, tengo 4, 1. Entonces tiene que aparecer 4, 1. Este 1 es la 0, 1, 1. 0, 1, 1, eso es ese 1. Y luego estos 3 en la 1, 5, 6, 7. Están acá. Bueno, fíjense una cosa. Usted hubiera hecho esto, luego esto y luego esto. Y esa sería la simplificación de Carnot. Pero acá, como se dispone de esta hora exclusiva de la salida S, que yo la voy a tener que implementar, ya la tengo acá. Entonces acá lo que se ha tratado de hacer es que aparezca esta, ¿ven? La misma hora exclusiva acá. Entonces, si usted escribe este 1 y este 1, sin agruparlos, como están en diagonal, fíjense lo que le aparece. Esto es XY, este agrupamiento que se ha hecho acá. El X tiene un 1 y el Y y Z es 1, 1, el Z desaparece, entonces el XY me queda acá. Ahora, esto tendría 3 variables y 3 variables. ¿Qué serían? Estos dos, pero acá lo he agrupado con Z ya. ¿Esta cuál sería? Fíjense, Y, Z, X negado. ¿Sí? Y, Z, X negado. Acá está, X negado, Y y Z. Y este 1, ¿qué sería? X y negado Z. Entonces acá está X y negado y Z. Que multiplica entonces a ambos términos. Y acá hay una suma. Entonces, X por Y negado más X negado por Y, eso es la hora exclusiva entre X e Y. Y todo eso está multiplicado por Z. Más el XY que era este agrupado. Entonces, así se aprovecha esta implementación. Entonces, fíjense, la implementación del sumador total, acá tengo hora exclusivo de X con Y, la salida de esta hora exclusivo hace la hora exclusiva con Z, y eso me da eso. Y el carry tiene XY, pasa por una AND, y viene acá, más. XY más. Y esto es el producto de Z por la salida de la hora exclusiva. Entonces, X por Y hora exclusiva está ahí, entra acá. Y Z viene de acá. Alimenta esta y alimenta esta. Y ahí tengo la salida del carry. Entonces, esta, digamos, no simplificación así y así, es porque se vio que esta va a tener la hora exclusiva sí o sí de acá. Entonces, haciendo este truco, yo puedo reusar la hora exclusiva
de la salida S. Esto obviamente que se ha estudiado muchísimo. ¿Por qué? Porque fíjense, este bloque se repite por cada bit que yo tenga en mi sumador. Con lo cual, si yo tengo acá compuertas, entre comillas, de más, o yo podría hacerlo con menos compuerta aún, significa que es redundante, porque después tiene un factor que se multiplica. Entonces usted me dice, me reduzco una compuerta. Sí, sí, una por bit. Cuando vos tengas 32 bits, tenés 32 compuertas menos. Ahí está el punto, ¿no? Ahí está el punto. Bueno, esta es la forma de implementar entonces el sumador total. ¿Cómo sería un restador? No, ya el restador no lo podemos ver. Bueno, acá dejamos, son 9:27. Acá dejamos. Hemos completado el sumador. Ahora vamos a repasar complemento a la base y complemento a la base menos 1 para, ¿se acuerdan de decir que los números negativos se representan con el complemento a 2? Y vamos a seguir viendo en la próxima que el mismo sumador se usa para restar con algún cambio. Bueno, eso lo vemos la próxima clase. Perfecto, profe. Bueno, la próxima clase es la última antes del receso. Y acá, y con la próxima clase vamos a completar este PowerPoint de hoy, que yo se lo subo, le subo el anterior, donde estaba lo del sistema de votación, y le subo este que empecé ahora. Y en la próxima clase a este lo terminamos, y con eso terminamos las clases del primer cuatrimestre. Perfecto, profe. Una pregunta, pregunta. Esto nos lo dijo el profe práctico hace rato, pero el 30 sería el segundo parcial, ¿no? Para confirmar. El PR1 sí, es con la Ah. herramienta, digamos, de la descripción de hardware. Pero lo hacen con él en el horario del práctico. O sea, cualquier pregunta se la tienen que hacer a él. Es un parcial práctico, digamos. No es. En máquina. Perfecto, profe. Muchas gracias. ¿Listo? Nos vemos la semana próxima. Vamos, Nos Nos vemos, profe. 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 Chao, profe. Buenas noches, ingeniero. Nos vemos.